Bienvenidos a la clase sobre anticoncepción de emergencia. Los objetivos de la clase van a ser evaluar la utilidad de la anticoncepción de emergencia, conocer las opciones de anticoncepción de emergencia, describir los mecanismos de acción de los anticonceptivos de emergencia, describir las dosis de cada método de anticoncepción hormonal, resumir los efectos secundarios asociados a la anticoncepción de emergencia y sintetizar los criterios médicos de elegibilidad con relación a la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia se define como aquellos métodos anticonceptivos que son utilizados por las mujeres para evitar un embarazo no deseado en los días siguientes a una relación sexual no protegida. Haciendo un poco de historia, podemos decir que el uso de los anticonceptivos de emergencia inicia en los años 60 con la administración de altas dosis de estrógeno y que luego para 1974 se introduce el método de Yuspe, que consistió en utilizar píldoras combinadas. Ya para 1990 se inicia el uso de las progestinas y los dispositivos intrauterinos, siendo estos uno de los métodos anticonceptivos de emergencia más seguros. Actualmente también podemos hablar del acetato de ulipristal, el cual puede ser usado hasta 5 días después de una relación sexual sin perder su eficacia. Este acetato de ulipristal no lo tenemos disponible en el país. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de los anticonceptivos de emergencia? Están indicados en aquellas mujeres que han tenido una relación sexual sin un método anticonceptivo o en aquellas usuarias que han utilizado su método de manera incorrecta o que han tenido un accidente con el método utilizado. En casos de violencia sexual o abuso sexual también están indicados. Es importante resaltar que el método, la anticoncepción de emergencia no se debe usar como un método anticonceptivo rutinario, sino que hay que explicarle a la usuaria que es un método que se debe utilizar de manera puntual cuando haya fallado su método o cuando haya tenido una relación sexual sin protección adecuada. La anticoncepción de emergencia está aprobada por la OMS y por la Federación Internacional de Planificación Familiar y otras agencias reguladoras en el mundo. Las tasas de fallos en adultos están descritas en un 3 a un 8%, en adolescentes en un 16 a un 20%, y es importante resaltar que la anticoncepción de emergencia no es un abortivo, puesto que su acción se realiza previa a la fecundación. ¿Cuáles anticonceptivos de emergencia están disponibles y cuáles son sus dosis y principios activos? Bueno, tenemos el acetato de ulipristal, que es administrado en una sola dosis de 30 miligramos. El levonorgestrel a una dosis de 1.5 miligramos administrado en una sola dosis, que es el más utilizado actualmente. El DIU de cobre, que también puede ser utilizado como anticonceptivo de emergencia, y puesto que es el que está estudiado actualmente como anticoncepción de emergencia. Y la mifepristona, que es administrada en una sola dosis de 25 a 50 miligramos, que al igual que el acetato de ulipristal no se encuentra disponible en el país. ¿Cómo va a ser el mecanismo de acción de los anticonceptivos de emergencia? El mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales van a provocar un efecto sobre la migración y la función espermática. Van a tener efectos sobre el proceso de ovulación, provocando supresión de la ovulación, y van a tener un efecto sobre el endometrio. En cuanto al mecanismo de acción del DIU de cobre, es ejercido por un efecto tóxico sobre los espermatozoides. ¿Cuáles son los efectos sobre la migración y la función espermática? Van a provocar una disminución de los espermatozoides recuperados de la cavidad uterina 3 a 10 horas después de la administración del levonorgestrel. Van a provocar un aumento del pH del fluido uterino 5 horas después de la administración del medicamento. Van a provocar un aumento de la viscosidad del moco cervical 9 horas después de la administración del anticonceptivo. ¿Cuáles van a ser los efectos sobre el proceso ovulatorio?
van a provocar una supresión o postergación del pico de la LH más allá de la vida fértil de los espermatozoides, por lo cual van a traer como consecuencia una inhibición de la ovulación. Y en cuanto a los efectos sobre el endometrio, se está descrito que los anticonceptivos de emergencia no interfieren con el desarrollo progestacional del endometrio. ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios de los anticonceptivos de emergencia? Generalmente van a provocar náuseas y vómitos, cefalea, mareos y cansancio, sensibilidad mamaria y cambios en el patrón de la menstruación. En un trabajo realizado por la OMS, se observó que las náuseas y los vómitos son más frecuentes con el método de Yuzpe que con el método de levonorgestrel. Generalmente las náuseas y los vómitos son frecuentes, pero están autolimitados. Se pueden prevenir con el uso de los antieméticos administrados media hora antes de la toma del anticonceptivo. En caso de ocurrir en menos de una hora de la toma del anticonceptivo, se debe repetir la dosis, y si la intolerancia es muy marcada, se debe utilizar la vía vaginal. ¿Cómo van a ser las menstruaciones siguientes en la usuaria? La OMS realizó un estudio clínico sobre ese aspecto y concluyó que no se observaron diferencias en los regímenes combinados comparados con los de progestina sola. Por lo tanto, el 13% tuvo un retraso de 8 días o más, 15% tuvo un retraso de 4 a 7 días, 61% tuvo su periodo menstrual entre 3 días de antelación y 3 días de retraso, y el 11% tuvo su periodo menstrual con más de 3 días de antelación. Esto quiere decir que en 61% de los casos las usuarias tuvieron menstruaciones normales luego de la administración del anticonceptivo de emergencia. En cuanto a la seguridad, vamos a observar que hay ausencia de contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de los anticonceptivos de emergencia, de acuerdo a la última revisión de la OMS en el 2015. Igualmente, ausencia de efectos secundarios severos, no hay modificación del patrón de coagulación y no se conocen efectos teratogénicos. En esta lámina podemos observar los criterios de elegibilidad de la OMS para los anticonceptivos de emergencia, y podemos decir que son seguros de usar en condiciones médicas como usuarias con diabetes mellitus, hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico, dislipidemias y enfermedad tiroidea. En cuanto a la efectividad, para el levonorgestrel está en un 75 a un 85%, dependiendo de la toma y del régimen utilizado. La OMS mostró que la tasa de embarazo es de 1.1% con el levonorgestrel y de 3.2% para el régimen de Yuzpe. Es decir, que el levonorgestrel es mucho más seguro y más eficaz que el método de Yuzpe. En cuanto al DIU de cobre, su eficacia está relacionada con un 99,9% como anticoncepción de emergencia. Tiene como ventaja que proporciona no solo anticoncepción de emergencia, sino que puede continuar utilizándose como anticoncepción continua. Puede usarse hasta 120 horas después de la relación sexual no protegida. En cuanto a las desventajas, debe ser colocado por un personal entrenado, y está como contraindicaciones, está incluida como categoría 3 de la OMS en casos de riesgo alto de infecciones de transmisión sexual. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, debemos conocer las dosis tanto de los combinados en caso de que no se tenga disponible levonorgestrel. El esquema que podemos utilizar de los combinados, el que se utiliza actualmente, es de 30 microgramos de etinil-estradiol y 0,15 de levonorgestrel. La dosis, 4 tabletas en la primera toma y 4 tabletas a las 12 horas. En el caso del levonorgestrel, el esquema es de 1.50 miligramos, un solo comprimido
utilizándose hasta 72 horas de la relación sexual no protegida. El acetato de ulipristal, en la dosis de 30 miligramos dosis única hasta 120 horas después de la relación sexual sin protección. Recordando los límites de uso, tenemos que para los hormonales hasta 72 horas, para el método de Yuzpe y para el levonorgestrel hasta 5 días, es decir, 120 horas, tanto para el acetato de ulipristal como para el DIU de cobre. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones en el caso de la anticoncepción de emergencia? Incluir en los programas de planificación familiar información sobre anticoncepción de emergencia. Recordar que el tiempo en su uso va a determinar su eficacia, reducir las barreras de acceso a la anticoncepción de emergencia y recordar que es categoría 3 para los criterios de elegibilidad de la OMS y que no protege de infecciones de transmisión sexual.